Tu primer seguro de gastos médicos mayores, de manera sencilla y clara, sin rodeos. Quédate aquí. Hoy voy a tratar en este breve video al menos los puntos más importantes y básicos que debes de tener claro antes de contratar o al tener una póliza de gastos médicos mayores. Este video podrá ahorrarte, seguramente, muchos miles de pesos, tanto en el momento de pagar tu póliza como al momento de usar tu póliza. Así que no te pierdas lo que sigue a continuación. Te voy a explicar algunos tecnicismos o palabras técnicas del seguro para que puedas dominarlas y sepas qué es lo que incluye tu póliza de gastos médicos. En menos de 10 minutos abarcaré elementos que te ayudarán en tu día a día, el día que uses tu póliza. ¿Qué te parece si comenzamos? Mira, en un seguro de gastos médicos hay información que es indispensable entender, y en los más de 26 años que llevo trabajando en este sector, me he dado cuenta que los agentes podemos informar a nuestros asegurados de la información del seguro. Generalmente esa información, aun cuando el cliente toma atención, pasa el tiempo, no es un tema que dominen todos los días, y el día que tienen que usar su póliza, casi se les olvidó todo lo que le explicaste. Es normal, ¿no? No viven de esto. Pero creo que es una información importante, cuando menos cuando la contratas. Y cuando menos cuando la uses, tengas un pequeño acordeón por ahí que puedas usar y que te recuerde. O que hables a tu agente para que te recuerde los por mayores o por menores que tiene tu póliza. Así que veamos cómo funciona un seguro de gastos médicos. El lenguaje técnico lo vamos a abarcar en un momento. Es importante recalcar, las personas piensan que los seguros son para gente rica. ¿Quién sabe? Hace poco un amigo me decía, oye Héctor, es que los seguros son para gente privilegiada. Me hizo pensar la expresión. Y mi respuesta fue, fíjate que es al revés. La gente que es privilegiada, la gente que tiene mucho dinero, generalmente ellos no tienen seguros. ¿Cómo crees? No, si es al revés. Digo, no, créeme, es así. La gente que tiene mucha lana, el día que se tienen que hospitalizar, no les importa pagar 300, 500 o 2 millones de pesos para atenderse. Es como quitarle un pelo al sapo, ni les importa. Los privilegiados no compran seguros generalmente. Los que no somos privilegiados, los que si nos enfermamos, nos accidentamos, si algo nos pasa, nos va a quitar el sueño, la economía y hasta la casa, son los que necesitamos tener un seguro. Porque para una persona pagar 500,000 pesos en una cuenta hospital, a más del 90% de las personas de este país les puede quebrar financieramente por un largo tiempo. Así que, no, los seguros no son para ricos, los seguros son para los no ricos. Así que con esto tomado en cuenta y considerando los costos tan altos que implica tener un hospital, es importante tener una buena póliza y saber cómo funciona. Vamos a los temas. Los conceptos que se manejan en una póliza de gastos médicos son deducible. ¿Qué es el deducible? Es muy sencillo. Cuando hay un gasto por tema de un accidente o una enfermedad, el deducible son los primeros pesos de todo ese gasto, que estos van a correr por tu cuenta. Los vas a pagar tú de tu bolsillo, de tu tarjeta de crédito o de tus inversiones, sí o sí. Entonces el deducible es la parte del gasto que va a correr por tu cuenta siempre. Fácil. Es como el cover para que te atiendan. Por ejemplo, un deducible que puedes contratar dependiendo de la compañía de seguros puede ir de los 12,000, 50,000, 80,000, 200,000 pesos, lo que tú deseas. Para ejemplos prácticos, imagínate que contratas un deducible de 10,000 pesos y todo el gasto de tu atención médica son 100,000 pesos. Tu deducible son los primeros 10,000. Entonces tú pagas 10,000 y el resto de la cuenta son 90,000. Esa es la cantidad que estaría sujeta a que sea cubierta por la compañía de seguros. Habiendo declarado qué es un deducible, este se aplica siempre en todos los casos. Dependerá de tu póliza si es un deducible que pagas una vez al año, una vez por enfermedad, etcétera. Temas técnicos que después puedas ver con tu agente o márcame y te lo explico. Pero ese es el deducible. Segundo concepto, el coaseguro. El coaseguro es un porcentaje del gasto
que va a correr por tu cuenta. ¿Recuerdas el ejemplo que quedamos de 100,000? Que pagaste un deducible de 10,000, la cuenta queda pendiente por 90,000. Sobre esos 90,000 se aplica el coaseguro. El coaseguro casi siempre viene indicado como un porcentaje en tu póliza. Puede ser 5%, 10% o 20%, depende de la compañía del número. Lo más normal es 10%. Entonces, si tienes un saldo pendiente de 90,000 y tu coaseguro es del 10%, el importe que tú pagarás como asegurado del coaseguro serían 9,000 pesos. Ya llevas 10,000 de deducible y 9,000 de coaseguro. Hasta ahorita van un total de 19,000 pesos. ¿De acuerdo? Algo bien importante del coaseguro es entender que es un porcentaje que aplica al valor total del gasto. Quiere decir que nunca es una cantidad fija, es un porcentaje fijo. 10% de 90, 9,000. 10% de 200,000, 20,000. 10% de 500,000, 50,000. 10% de 1,000,000, 100,000. Imagínate pagar un coaseguro de 100,000 pesos. Entonces, las compañías casi siempre te ofrecen un concepto llamado tope de coaseguro. Tope de coaseguro. Quiere decir que sin importar sobre cuánto sea el cálculo del coaseguro, en este ejemplo, 1,000,000, tu tope va a decir cuánto es lo máximo en dinero que pagarías por concepto de coaseguro. Voy a darte un ejemplo. Tope de coaseguro de 60,000 pesos. Si tienes un gasto en cuenta de 1,000,000, el 10% serían 100,000. Pero tu tope, tu garantía en la póliza es que tienes un tope de hasta 60,000 pesos. Y esa cantidad nunca será mayor sin importar el monto total de la reclamación a la compañía de seguros. Tercer punto muy importante, red hospitalaria. Las compañías trabajan con una red de hospitales que está en convenio, o le llaman red preferente, y trabajan con hospitales que no están en convenio. ¿Cuál es la diferencia de hospitales preferentes o en convenio y los que no están en convenio? Cuando tú como asegurado haces uso de hospitales en convenio, vas a tener el beneficio que la aseguradora podría o podrá pagar los gastos directos al hospital que te brindó los servicios médicos. Si te atiendes en un hospital que no está en convenio, la compañía podrá pagar los gastos de hospitalización, pero a través de un reembolso que tú metas a la compañía. Entonces, conocer al contratar tu póliza qué hospitales están en convenio o no es muy importante antes de que compres tu póliza. Sobre todo teniendo en cuenta dónde vives, dónde trabajas, qué hospital te queda cerca o finalmente qué hospital te gustaría que te atiendan el día que necesites hospitalizarte. Este tema de determinar la red de hospitales obviamente influye en el costo global de tu póliza. Junto con esto, hay otros conceptos importantes en tu póliza que es el rango o el monto del tabulador que se le paga a tus médicos cuando te atienden. En pocas palabras, es decir, ¿cuánto dinero contratas en la póliza para que con tu póliza pague al médico que te atiende? Y tú sabrás bien que hay doctores en una misma especialidad, en un mismo hospital, en dos consultorios distintos, que por una consulta o un procedimiento quirúrgico, dos doctores similares cobran muy diferentes sus honorarios. Entonces, en esta misma manera, tú como asegurado, al contratar tu póliza, tú eliges cuánto dinero es el que le estaría pagando la compañía a un doctor en estos rangos de costos o en estos rangos de costos. Tú lo eliges. Todo esto va a determinar no solamente el costo de tu seguro, sino va a determinar cuánto y cómo va a pagar la compañía de seguros. Para cerrar estos temas importantes, comprar una póliza de gastos médicos no solo se trata de cuánto te cuesta, se trata de qué estás contratando con lo que estás pagando. Es bien importante que tengas eso claro.
Generalmente uno se va como la póliza del auto, dame la más barata. Y no quiere decir que una póliza que cueste menos sea mala. Es importante entender qué te ofrece, porque la compañía te va a dar lo que estás pagando, el tipo de nivel, el tipo de hospital, el tipo de catálogo de doctores con el cual te vas a atender. Eso es bien importante siempre tenerlo en cuenta. Asumir que todas las aseguradoras son iguales. ¿Qué crees? No todas son iguales. Por eso vale la pena siempre comparar, ver equivalencias de productos, servicios, coberturas, costos, ¿no? Redes de hospitales, redes de doctores, para que veas que no todas son iguales. En resumen, hay muchas suposiciones antes de tomar una compra de un seguro que a veces hay que cuestionarlas y replanteárnoslas. Finalmente, algo que debes siempre entender o de considerar cuando contrates tu póliza es ver tu necesidad, ver dónde vives, ver qué hospitales requieres, ver tu capacidad económica de qué deducible es que es ideal para ti hoy. ¿Te enfermas mucho? Nunca usas el seguro. Puedes pagar ahorita un deducible muy alto porque tienes con qué pagarlo el día que lo uses, o contratar un deducible bajo porque no quieres pagar mucho el día que te enfermes. En fin, entre las diferentes opciones es siempre tomar en cuenta y comparar entre muchas opciones cuál es la mejor oferta para ti. Tu seguro, tu primer seguro, nunca será un gasto, siempre será una gran estrategia financiera. Y esto es bien importante, mientras más temprano, a menor edad, puedas contratar tu primera póliza, vas a ganar algo que es muy valioso: antigüedad. La antigüedad va a permitir que tu póliza, conforme avancen los años, tu póliza se vuelva una opción más amplia para cubrir cualquier cosa que pase en el futuro. Por eso, mientras más pronto compres una póliza, mayores beneficios adquirirás por tu antigüedad. Así que ya lo sabes, si tienes alguna duda o estás pensando en contratar una póliza, compara, busca, investiga. Y por supuesto, si en algo podemos ayudarte, será un placer poderte atender. Mi nombre es Héctor Lavín y de seguros sí sabemos.